Vale, empiezo con un esquema, porque hoy vamos a ir, como quiero terminar Spinoza hoy, voy a intentar, si me dejáis, Sí, no me pongáis muchas preguntas al principio, al final, así podemos explicar mejor. vale. Esta es la ética de Spinoza, la obra de plenitud de Spinoza, el sumum, lo mejor de Spinoza. Lo que vimos el otro día también es importante porque se carga la superstición y la mala interpretación de la Biblia, tal y cual. Perfecto. Y abre la puerta a la tolerancia, a la libertad de conciencia, perfecto. Muy bien, eso es una base. Pero ahora vamos al núcleo, a la esencia. Él empieza, son 5 capítulos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el primero habla de Dios. En el último habla del hombre divinizado, es decir, de Dios también. Primero y último habla de Dios. En el segundo habla de la mente humana, que aquí en la Alianza Editorial traduce como alma. Mal traducido. Mal traducido y traducido por un ateo, porque el que ha hecho esto es un ateo. I en lloc d'ànima, què dius que tindria que posar? No, És que ara no es él pone alma, I debe usted poner tiene que poner mente. Ah, ya, vale. Y esto es esencial para entender bien a Spinoza. Si no, no se entiende nada. Claro. Pero nada de nada. Porque él no es dualista, no hay cuerpo y alma. Hay mente y cuerpo, que además son dos modos de la misma realidad. Del único hombre, ser humano, tiene dos modos, dos modalidades, pero no son dos cosas distintas, que además son correlatos. Primero habla de la mente, después habla de los afectos, que son el cuerpo los afectos. Cómo el cuerpo se ve afectado por todo lo que es externo. Es nuestra manera de relacionarnos con el exterior, el cuerpo. Els sentits. Els Sí, sentits. el cuerpo. Sentidos, cuerpo. Después, en el libro cuarto, habla de cómo este cuerpo es esclavo. Los afectos están esclavizados, están atados, sufren, el cuerpo sufre. Y después, al final, es libre. La mente libera, se lleva en su proceso de liberación, se lleva al cuerpo, como es una unidad, y se une con Dios. Y el ser humano es una parte que está en profunda unidad con Dios. Esto es la ética de Spinoza. Alguno dirá, pero esto parece religión más que... Sí, bueno, no es religión, es más bien filosofía. Antropología, parece. Sí, filosofía, donde el primer principio, que es, que ya entro a exponer ahora, es el fundamental, que es, solo existe una sustancia, solo existe Dios, no existe nada más que Dios. Lo demás son modos de Dios. Hay atributos de Dios y de los atributos de Dios el ser humano solo conoce dos. De los infinitos atributos de Dios, que es la única sustancia, el ser humano solo conoce dos. La extensión, porque es cartesiano él, que es el cuerpo, y la mente. Solo estos dos. Los demás no puede tener. Hay muchos infinitos atributos de Dios, pero no los conocemos. No tenemos acceso a ellos. Has dit l'extensió? La extensión del cuerpo y la mente. Solo estos dos. Y esto es genial, porque fijaros, son estos dos, ¿eh? Son estos dos. Sin esto, hay muchas más cosas de Dios, sí, infinitas. Infinitas cosas de Dios. Pero solo estos dos pueden ser conocidos. ¿Y qué es entonces la mente y el cuerpo? Son modos de la única sustancia, de Dios. Por lo tanto, ya vemos que son partes de Dios, porque la mente es una parte de Dios y el cuerpo otra.
Pero esto significa que la servidumbre no es de Dios, por ejemplo. No, Coses l'ànima són l'ànima. la servidumbre es que somos una parte, pero si somos una parte de Dios, hay una parte que no. Que no, no, no. Y esa parte que no tiene que ser reducida. Ujú. Si quieres tú, tiene que ser transformada. Tiene que ser, él dirá, moderada. Ujú. Tiene que ser, hay una palabra que dice, ordenada. ¿Y cómo tiene que ser ordenada? Però si només hi ha una substància... Bueno, solo hay una sustancia, Modos. pero hay muchas cosas Modos. y que son cosas que están fuera de la sustancia. O sea, fuera de la sustancia no hay nada, pero esta sustancia tiene muchos atributos Sí, sí, això ho he entès. y el ser humano solo tiene dos Sí, de estos atributos. sí, això s'ha entès. Pero él sufre, el ser humano, porque está separado de esta sustancia. Sufre esclavitud. Y entonces tiene que reunirse con Dios. ¿Cómo? Reduciendo todo aquello que le afecta, los afectos, que son las pasiones, y que viene de fuera del ser humano. I com n'hi diu d'això que ve de fora? Pasiones. Las pasiones. Pues y las necesidades. No, pasiones le llaman. Las necesidades también existen, evidentemente, porque es un animal. Ah. Pero entonces las necesidades se sitúan en el orden de lo que diríamos la primera etapa de evolución del ser humano, que es la imaginación, el conocimiento a través de la imaginación que juega con todo lo que son las necesidades básicas del ser humano, y es los sentidos. Después la segunda etapa del conocimiento humano es la razón, que esta sí que es la que puede liberar. La mens. La mente. Mente y razón es exactamente lo mismo para él. Exactamente lo mismo. O sea, perdona. Sí. El sufrimiento nos hace humanos, realmente, al final. Y la libertad nos devuelve lo divino, ¿no? Sí. Un poco. Sí. Eso sí. Sí, sí. El sufrimiento es nuestra naturaleza. Sí. Nuestra naturaleza. Porque él dice, cuando tú, a través de la razón, consigues liberarte de todos los afectos externos que te provocan sufrimiento, es cuando tú te das cuenta de cuál es tu auténtica naturaleza como animal, y entonces no pretendes conseguir lo que no puedes conseguir. Y aquí se acerca un poco de los estoicos, distinguir lo que puedo conseguir de lo que no puedo conseguir. Sí. Porque no es libre el ser humano, Sí, sí. se libera, Se libera. pero no es libre. Sí, sí. Porque el ser humano está dentro de la única sustancia de Dios, que es Dios, y esta sustancia es necesaria. Es decir, todo lo que pasa tiene que pasar. No puedes cambiar nada de lo que pasa. Porque esta sustancia es implacable. Lo que pasa es que esa implacabilidad no es percibida por el ser humano como mala, sino como fruto de la ignorancia del ser humano. Aquesta El ser humano substància... es ignorante y por eso ve las cosas. Entonces, el bien que es entender toda la sustancia, cómo funciona la única sustancia que es Dios y su necesidad intrínseca, su causalidad, entender la concatenación, el ordenamiento de las cosas, cómo están concatenadas, cuáles son sus leyes, cómo funcionan, y después aceptarlo. Y este aceptarlo solo te lo da la razón, porque si no, si eres ignorante, no lo aceptas. O sea, el que no lo acepta es porque es ignorante. Él reconoce que la mayoría de la gente es ignorante, él lo dice claramente. Al final, porque este proceso es un proceso de liberación, de salvación, si queréis. Y al final dice, bueno, es que yo ya sé que la mayoría de la gente es ignorante y no lo ve esto. Y la mayoría de la gente muere sufriendo mucho. Dice, pero yo os digo un camino para liberaros del sufrimiento este. Y de hecho, en muchos aspectos se parece mucho al budismo. És que és el que estava pensant, és com si hablara Nisargadatta. Que és el que estem fent ara. Porque fijaros, lo que el diagnóstico es el mismo. Todos sufrimos, porque todos estamos sometidos a los afectos de causas externas. Sí, però també té molt de cristià, dels primers segles, no? No, però és molt... Puede ser, sí. Pero
Pero él dice, después dice, no, pero yo quiero liberarme de estos afectos y tengo que conseguir con la razón, con la mente, y esto significa razón lógica, ¿eh? Sí, sí. Modo geométrico que dice el matemáticas, geometría, o sea, ver a las causas y los efectos de todo, la concatenación que él dice, el ordenamiento. La teoría que después se extiende Emmanuel Kant, ¿no? Con la ignorancia, es tu culpa de quedarte en la ignorancia y Sí, sin esfuerzo emancipación. tienes que... sí, sí, sí. Emancipar. Entonces hablarían del desapego, Pero, Sí. pero él desapegarte. se llama el filósofo de la alegría, porque Pasada. a la hora de ver lo de los afectos, dice que hay tres causas para los afectos. Dice, el deseo, la cupiditas que llama él, el deseo, que es el deseo sexual, el deseo, todo lo que sea deseo. La concupiscencia, ¿no? Sufrimiento. Que ahora veréis lo que es porque él lo explica bien. Y la tristeza y la alegría. Ah, Pero él dice, la alegría es lo mejor. ajá. Dice, la alegría es lo que activa más la razón. Y él no va en contra del deseo, sino va en contra de la gestión del deseo, de ordenar este deseo, con la razón. O sea, no es como los estoicos que decían que teníamos dentro del ser humano un imperio que puede controlar y anular el deseo y así se produce el equilibrio y la armonía con la naturaleza. Esto los estoicos. Él dice, no, qué tonterías, esto no es posible. Dice, el ser humano es un animal que tiene todas las cosas, tiene el deseo, la tristeza y la alegría. La tristeza lleva las pasiones, el deseo y la alegría lleva las acciones. Y las acciones producen mi relación con el entorno. Y cuanta más relación tengo con mi cuerpo, con el entorno, más inteligente me vuelvo. Y si tengo ideas claras y distintas, y con estas ideas claras y distintas me libero del sufrimiento. Y este es el proceso de la ética. Todo es este proceso de la ética. Estas ideas claras y distintas, cuantas más hay, más cantidad de divinidad tiene mi mente. Más divinizada está mi mente. Más cualidad divina tiene mi mente. Y entonces, ¿qué te voy a hacer durante toda mi vida? Pues disfrutar de los placeres, que son los que me alimentan mi cuerpo, y a través de un cuerpo más alimentado, con más interacciones con toda la realidad que me rodea, yo me convierto en una persona mucho más inteligente, con más ideas claras y distintas y por lo tanto con más sabiduría para liberarme del sufrimiento. Una cosa, yo que no soy muy teísta, él al equiparar Dios a sustancia y a naturaleza, Sí, entonces a mí ya me cuadra todo, porque naturaleza sería como la energía, las cosas, las cosas, todo todo, está moviéndose, ¿no? El cosmos todo. en general. Bueno, és l'ànima del món, és la Isis de los egipcios. És que Sí. jo penso que aquí sempre anem Sí. amb aquesta substància, l'ànima del món, Sí. unos le llaman así, otros le Los llaman así. físicos, que sí. Este es el esquema general. Ahora vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, cuando él habla del conatus, de qué es el ser humano, dice conatus. El ser humano es el deseo de pervivir, de supervivencia. Podemos cambiar deseo por conatus. Sí. Pero es lo mismo. O sea, la esencia del ser humano es desear la supervivencia o la pervivencia. Vamos a leer el texto que está primero 139 y 140. La supervivencia. Sí, la pervivencia. La supervivencia, la pervivencia. No es solo la supervivencia, sino la pervivencia significa la felicidad suprema. Es, en vez de pervivencia, que es supervivencia, es siempre querer mutar o mejorar dentro de la propia naturaleza, sin desviarse de la propia. Exacto. Con lo cual no es solo sobrevivir, sino que es mejorar en tu propia naturaleza. Sí. A partir, esa es la gracia, ¿no? pero a partir de conocerla. O sea, no imaginando lo que no somos. Porque él dice, Bueno, asumir el límite de humano. Asumir la propia Que naturaleza. solo se asume si lo conoce. Y él dice, no solo los seres humanos tienen que asumir la propia naturaleza, cualquier ser vivo tiene que asumir la propia naturaleza. Claro. La flor no puede hacer de pájaro. Exacto.
No es esto. Sí, sí. Heidegger, ¿no? Es el y ese es el- ser que es siendo y es feliz y es alegre en lo que es. y ese es el orden y la concatenación de la naturaleza. El orden y la concatenación. Siento que Has dit 140. 140. 139 i 140. No, perdona, la 138, comencem al 138. Tu mateixa, va. Yo, Si és tan amable. no, sí. Este esfuerzo, cuando es referido a la mente sola, es llamado voluntad. Mas cuando es referido simultáneamente a la mente y al cuerpo, es llamado apetito, lo cual, por tanto, no es nada otro que la esencia misma del hombre, de cuya naturaleza se siguen necesariamente aquellas cosas que sirven para su conservación. Y por ello, ¿Veis? La esencia misma del hombre es su conservación. Es el esfuerzo por conservarse, conatus. Conatus es el esfuerzo por conservarse. Conservarse, pero va mucho más allá que de la supervivencia física, ¿eh? Conservarse aquí significa cultivar la propia naturaleza de un ser humano. Cultivar la naturaleza humana, la cualidad humana, si queréis, cultivarlo. Adelante. y por ello el hombre está determinado a obrarlas. Por lo demás, ninguna diferencia hay entre el apetito y el deseo, a no ser que el deseo se refiere por lo general a los hombres en tanto que son conscientes de su apetito, y por ello puede ser definido así: el deseo es el apetito con conciencia de sí. Todo esto hace obvio que nosotros por nada nos esforzamos, nada queremos, ni apetecemos, ni deseamos, porque juzguemos que es bueno, sino que por el contrario, juzgamos de algo que es bueno porque nos esforzamos por ello, lo queremos, lo apetecemos y lo deseamos. Aquí se carga toda la moral. Toda la moral tradicional cristiana, judía, se la carga de un plumazo. Apetito. Bueno, y el 139 ahora. El deseo es la esencia misma del hombre en tanto que es concebida como determinada a obrar algo en virtud de una afectación suya cualquiera dada. Así pues, aquí entiendo con el nombre de deseo cualquiera esfuerzos, impulsos, apetitos y voliciones del hombre que varían según la varia constitución del mismo hombre. Y no es raro que se opongan entre ellos de tal manera que el hombre sea arrastrado de diversos modos y que no sepa hacia dónde volverse. Por eso necesitará la razón y la mente. Y el 40 también. Sí. Así pues, en lo que sigue entenderé por alegría una pasión por la que la mente pasa a una mayor perfección. Por tristeza, en cambio, una pasión por la que aquella pasa a una perfección menor. Además, al efecto de la alegría, referido simultáneamente a la mente y al cuerpo, lo llamo placer o regocijo. Al de la tristeza, en cambio, dolor o melancolía. Pero se ha de notar que el placer y el dolor se refieren al hombre cuando una parte suya es afectada más que el resto. El regocijo y la melancolía, en cambio, cuando todas son afectadas por igual. Por lo que respecta al deseo, he explicado que es en el escolio de la proposición 9 de esta parte, y aparte de estos tres, no reconozco ningún otro afecto primario, pues mostraré en lo que sigue que el resto se origina de estos tres. Bueno, esto es un poco para que veáis la antropología un poco de Spinoza, ¿eh? Cualquier afecto que podamos tener, el que queráis, la soberbia, los celos, la envidia, se resumen a estos tres, ¿eh? La tristeza, la alegría y el deseo como matriz genérica. Todo consistirá ahora en gestionar estas pasiones de la mejor manera posible. Pero ¿qué hay de interesante aquí en el conatus? Que el cuerpo y la mente no están separados. Esto es lo interesante. Por ejemplo, para combatir un afecto negativo, tóxico, una pasión,
Por ejemplo, la tristeza, que es la madre de... ¿Cómo se hace para combatir esto? Y él dice, bueno, lo que hay que hacer para combatir la tristeza, primero es conocer que tengo tristeza. Es curioso porque esto tiene mucho que ver con la psicología de hoy en día. Con la razón tengo que darme cuenta de que tengo este problema. Y por lo tanto que soy afectado por una causa externa que me produce sufrimiento. La tristesa queda subsumida per la melancolia, també queda dintre de la tristesa. Sí. Muy de tristeza. Claro, pero es que este no es psicólogo, ¿eh? Es un tío del siglo XVII. No, pues claro, pero la melancolía podríamos decir que tiene cosas buenas, porque te hace girar, ¿no? Y buscar. Y la tristeza también. La tristeza también. A veces también. Sí, Pero lo que Primero entiendo, reconocer la tristeza, sí. O sea, ser consciente de que Estás triste. o que te está llegando y que es de fuera, al menos, ¿no? Sí, es de fuera, siempre de fuera. Es algo aprendido, pero que no viene de aquí ahora. Nunca es de dentro para él. Siempre es externo. Eso es raro. Pero no entiendo por qué. Porque Y por ejemplo, él dice que el suicidio no es posible. Él lo dice así, claramente, dice, no tiene sentido suicidarse, sentido. Eso es otra cosa. Sí. Porque para suicidarte tendrías... o sea, no hay ninguna causa externa que provoque tu sufrimiento si tú estás con la lucidez de saber que no hay nada externo a ti. Si tú percibes las cosas como externos, es porque eres ignorante. Y eso se cura con la razón, trabajando con la razón geométrica, el análisis, cultivando el análisis, la observación, los diferentes tipos de conocimiento. Y entonces te das cuenta que todo es externo. Hay que nada es externo, y que solo lo que te parece que es externo te hace sufrir. O sea que en realidad no es externa la tristeza, sino que es interna, pero a nosotros nos parece externa. Nos parece... ¿Es esto lo que querías decir? No, es que él utiliza dos niveles aquí. Vale. Lo que llamamos la eternidad, lo que llama subespecie eternitatis, que es cuando ves la película desde arriba. Cuando ves la película desde Dios, es una óptica, un tipo de conocimiento. Y otro cuando lo ves desde aquí abajo. Dos tipos de conocimiento. La dimensión relativa y la dimensión absoluta. Desde la dimensión absoluta no hay nada externo a Dios. No hay nada externo a la sustancia. Todo es una única sustancia. Desde arriba. Pero mientras estás sumido en la dimensión relativa, sí que hay una tristeza que siempre se atribuye a algo externo. ¿Externo a qué? Externo a la sabiduría, al conocimiento, a la razón, a la mente, a la inteligencia, al entendimiento, que es el que te produce, es la parte que está unida a la divinidad, por decirlo así. ¿Se entiende esto? Sí, ahora sí. Esto. Vamos a ver, lo voy a decir de esta manera. Pero la propia... Cuando morimos, mientras vivimos, tenemos cuerpo. Ese cuerpo está sometido a las limitaciones, no es eterno. Lo único que es eterno es la idea que tenemos del cuerpo, que como es idea, está en la mente. Y como la mente es divina, tiene algo de divino que el cuerpo también tiene, pero solo porque tiene la idea de mente. O sea, vamos a ver. Él hace un equilibrio. Cuerpo y mente es lo mismo. Pero la mente tiene la idea del cuerpo. Cuando nos morimos, se muere el cuerpo, pero perdura la idea de cuerpo. Con lo cual el cuerpo no termina de morir del todo porque está unido a la idea de cuerpo. No muere del todo. Esto no lo he leído. Pero es que también mueren cosas de la mente. Por ejemplo, no muere el entendimiento. Pero muere el yo, la Pero conciencia de yo. Exacto. Muere la memoria y muere la imaginación. Memoria e imaginación. Estas mueren Así le llamo. con el cuerpo. Pero en cambio se mantiene el entendimiento, que es el que tiene la idea de cuerpo. Y por eso el cuerpo no termina de morir del todo. También es eterno.
pero es eterno, digamos, por préstamo de la mente. Es la mente el que le da eternidad. Me explico, no es que aquí haya, no hay más allá temporal, no hay un cielo, un paraíso, no hay paraíso. La mente es siempre eterna, siempre está unida con Dios, Però és siempre. curiós perquè si té una idea del cos, implícitament implica memòria. No, Sí. no. Bueno, él dice que no. En la dimensión relativa, que es la que conocemos, sí. Sí, Y él dice, en no, absoluta no. mente es como le llaman los Però ell budistas. estava aquí, no? Vull dir, no ho sé. Bueno, Bueno, porque él pero era él- iluminado. Pero él dice que la idea de mente, de cuerpo sí que es eterna, No, això porque sí está en la puentes. mente. Sí. Pero el cuerpo no es eterno, se muere. No, todo esto lo Pero entiendo. no solo muere el cuerpo, también mueren dos dimensiones de la mente, que son La la memoria y la imaginación. Y aquí es donde veo la contradicción, pero Bueno, está, yo que no lo entiendo. Sí. Fuera la imaginación para... La imaginación para él es fruto, es la causa del conocimiento más primitivo del ser humano, el menos pulido, es el conocimiento que produce sufrimiento, la imaginación. Ah, pero hay muchos filósofos y muchos biólogos, no? La memòria està en aquesta substància. En els tres regnes hi ha aquesta memòria, justament. La memòria del sol, que tot ve d'allà, està als tres regnes. Sí. Doncs com pot dir que es perd la memòria? La memòria Pues lo dice. que a més va en contra de la idea, va en contra ella es contradiu quan diu que perdem la idea del cos. Si pierdes la memoria, ¿cómo puedes conservar la idea del Pero cuerpo? lo interesante para él, y esto es lo que quiero subrayar, es que como de alguna manera, cuando estamos en esta dimensión, tenemos que trabajar porque somos una unidad como seres humanos de cuerpo y mente, esta interacción entre cuerpo y mente es una interacción correlativa. Significa que cuando te mueves en el cuerpo se activa la mente y cuando te mueves en la mente se activa el cuerpo. Y por eso dice lo de los placeres, que es tan importante activar los placeres, porque los placeres me dan experiencia de diversidad. Y con la experiencia de diversidad conozco más la naturaleza, conozco más las cosas, conozco más las culturas, conozco más a los seres humanos, los otros seres humanos como yo. Y esto me genera una capacidad de enriquecer, una potencia, dice él, una potencia mental, que es la que hace que sea más sabio y la que me acerca a tener más cantidad de divinidad en mi mente y menos cantidad de cuerpo, entendiendo cuerpo como algo no eterno, de corporalidad. Pero necesita la razón para hacer esto. Necesitas esto, el único instrumento que lo hace es la razón. Sí. Porque el otro es emocional o son emociones y hay que convertirlos Hay que en convertirlos. algo útil a través de la razón. Hay que convertirlos. Son útiles y lo que es genial al final del último libro es que cuando habla del amor hace que estos placeres de tanto alimentar la inteligencia, la sabiduría humana, cada vez ha habido más ideas claras y distintas y más sabiduría en el ser humano, y entonces se ha dado cuenta de que la causa de estas ideas es Dios. Y como se ha dado cuenta de esta, le llega el sumo placer, que es el amor intelectual de Dios. Y cuando tiene el amor de la mente, que se da cuenta que Dios es lo que le da todo lo que tiene, entonces se vuelve la gloria y se viene la beatitud, la felicidad suprema, que ya nunca desaparecerá, ni aunque te mueras. Eres inmortal a partir de ese momento. Pero es una inmortalidad de la mente, no es una inmortalidad de un paraíso o de una vida eterna o de un juicio final. No. Te acercas más a Dios. Eres Dios. Sí. Eres Dios. Y estás fuera del tiempo y del espacio. Y estás fuera del y tiempo y del tienes espacio. Visión absoluta. Y tienes lo que él llama subespecie eternidades, puedes verlo todo, hasta lo más vulgar, lo más banal, tus propias pasiones, tus propios afectos, lo puedes ver
subespecie eternitatis desde la óptica de Dios, que significa Fuera del tiempo y el y espacio. sin ninguna dualidad, Exacto. sin ningún tipo de dualidad, sin ningún tipo de dualidad. Bueno, esto es brutal, esto, es brutal. A mí me Es encanta. brutal. Pero vamos a verlo, Sí, vamos a leer. He leído a Nisargadatta. Exacto, que es ahora. Él habla claramente de potencia de la mente, el poder de la mente. La mente tiene potencia, es poderosa. No dice omnipotencia porque no está loco, sabe que no lo puede todo, la mente no lo puede todo, pero puede mucho. Porque lo de poderlo todo lo deja a la única sustancia, que es Dios. Pero a los seres humanos podemos mucho y no tenemos por qué desesperarnos, no hay una especie de determinismo fatalista que hace que no podamos hacer nada. No, no. Nosotros podemos contribuir a esta sustancia única y descubrimos la armonía con ella a través de hacer funcionar nuestra mente más a imagen y semejanza de esta mente universal, ¿eh? Yo no había entendido tanto que era a imagen y semejanza de esta mente universal, sino que era comprendiendo siempre cuál es tu propia Sí, naturaleza. comprendiendo cuál Y es tu que naturaleza. aciertas y vas bien si tienes alegría y no tienes tristeza, y te das cuenta de que va por ahí tus actividades, tus Sí, hechos. sí, sí. Con lo cual es como si hubiera una inteligencia de Dios o de esta naturaleza que cuando tú la descubres en ti, aciertas en las decisiones. Lo primero Y es, aciertas por la vía de la alegría. sí, sí, lo primero es descubrir, aceptar Es probable que con antes alegría tu propia naturaleza. Pero como lo aceptas, se va enriqueciendo tus relaciones con el entorno, con los demás, tu capacidad de actuar se multiplica, actúas más, transformas más la realidad, Más efectivo, cada vez más tienes más placer, más alegrías, más satisfacciones y cada vez tu cuerpo está más sano. tu naturaleza se transforma, está más divinizada, cada vez más. Claro, yo lo del divinizado no lo había visto esa nunca. pasa por el abismo. ¿Cómo? Y al mismo tiempo debes pasar por el abismo, Bueno, claro, porque eres un humano. porque si no pasas por el Eres un abismo, humano. No, y él dice no. claramente, la mayoría del pueblo, la mayoría de la gente no se entera de esto. No. Él lo dice claramente. ¿Me estás diciendo que solo los ignorantes pasan por el abismo? No, no, no. Ah, Es no, perdón. la idea de mal, para él, el mal es la ignorancia, la irracionalidad, no la ignorancia, la irracionalidad. El mal es la irracionalidad. El bien es todo conocimiento liberador, todo conocimiento de ideas claras y distintas, con la razón. Esto es el bien. No existe mal y bien. El bien es lo que produce ideas claras y distintas que producen alegría. Y entonces, producen el conocimiento de esa naturaleza profunda Exacto, del ser humano. sí, sí. Y es por ahí que te orientas en la acción. Pero fijaros, Por el deseo. es importante entender esto de que el mal es... vamos a leer primero. Bueno, lo de los afectos ya lo dejo por eso, Porque es larguísimo. porque es larguísimo, y vamos a ir directo al tema de que el conocimiento no lo puede todo, pero debe conocer la propia naturaleza. El texto 73. El 73. 73, bueno. Llegeixes tu mateixes, sisplau? Sí. No, ell. No. Vale. Creo haber mostrado la causa por la que los hombres son movidos más por la opinión que por la verdadera razón. Y también. La opinión es la imaginación, ¿eh? Opinión aquí es la imaginación. Es el primer nivel de conocimiento. Es la opinión, los sentidos, las apariencias, todo lo más epidérmico, ¿eh? El conocimiento, digamos, general, conocimiento general. Y también la causa por la que el verdadero conocimiento del bien y del mal suscita conmociones del ánimo y cede a menudo a todo género de concupiscencias. De ahí aquello del poeta: veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor, lo cual parece ser también
lo que tenía en mente el Eclesiastés cuando dijo que quien aumenta su ciencia aumenta su dolor. Y esto no lo digo con el fin de concluir de ello que es mejor ignorar que saber, o que ninguna diferencia hay entre el necio y el inteligente en la moderación de los afectos, sino porque es necesario conocer tanto la potencia de nuestra naturaleza como su impotencia, para que podamos determinar lo que la razón puede y no puede en la moderación de los afectos. Importante, ¿eh? Conocer uno mismo es conocer cómo mi razón es poderosa o no. Si puedo intervenir o no, esto sería estoico, ¿no? Si puedo gestionar eso o no. Sí, pero con la razón. Que en el fondo ¿Cómo le vas a gestionar? los estoicos dirían, sí, se puede conseguir. Todo. Y él dice, no, hay que ver Todo. solo lo que se puede conseguir, en lo que puedes conseguir. Hay cosas en que tú no puedes conseguir porque no puedes... Porque es tu limitación personal. Claro. A ti no te va, yo qué sé. Aquí ahora, Pero no, has de ser consciente de lo que no pots. Pero es interesante en él una cosa que quería deciros también, que os apunté el otro día. Para él, esto de la razón no es individual, ¿eh? Es colectivo también. Qué interesante. Él dice, y lo dice abiertamente, que la razón se construye con todas las demás personas que razonan. Pensar que él trabajaba esto a través de estos círculos. Dale. Era cooperativa, o sea, tenía un Y conocimiento. arrogante. La razón era cooperativista para él. No era una cosa individualista de cada uno. Las ideas claras y distintas se construyen con lo común. Él lo dice. Idea clara y distinta es una idea común, universal. No, por eso esta obsesión con el modo geométrico, de argumentar todo lo que dice en la ética, diciendo esto queda demostrado, QED, lo que tenía que ser demostrado ha sido demostrado, y lo pone en la ética. Esto va a misa. Esto es indiscutible esto. Y en varios momentos sale en la ética. Claro, pero esto es en comunidad, porque la masa... Bueno, la masa no, la masa vale, no. vale. La comunidad de los intelectuales, Vale. de los que funcionan con el entendimiento, Vale. los que hacen trabajar la mente, los que de hecho él después en la política, en su último tratado, quería hacer un tratado sobre una constitución democrática. No lo terminó de hacer porque es un libro, digamos, inacabado. Pero él intentó hacer una constitución y según él, la sociedad la deberían gobernar con una constitución común hecha por los que controlan, los que trabajan la mente, no por el vulgo. No, sí, sería fantástico. Sería una oligarquía intelectual, ¿eh? Pero bueno, la idea la tenía, ¿eh? Pero ¿qué pasaría con un artista, por ejemplo, que trabaja mucho con la imaginación? En ese caso sería como un ignorante, porque no utiliza la mente o la razón para... No, Qué bueno, y no, ¿qué has dicho? no, porque para él, el artista, funcionaría en los que saben gestionar los afectos de la alegría de manera creativa con su cuerpo. Su mente y su cuerpo interactúan con el entorno y esto les hace crear nuevas ideas claras y distintas desde la razón. Y eso sería, para mí, el artista sería una persona que trabaja con la imaginación, pero siempre desde las ideas claras y distintas. Sí. Nunca desde el caos. Él va contra la superstición. Sí. Esta es una obsesión, tratado teológico y político que vimos el otro día. No puede y no quiere caer en el territorio de la superstición. Sí. Entonces, tú puedes ser creativo, mucho, porque le gusta la diversidad y la creatividad a él, pero siempre desde las ideas claras y distintas. Descartes. Descartes. Es un discípulo de Descartes aquí. En esto es totalmente cartesiano, en otras cosas no, ¿eh? Pero esto es totalmente cartesiano. No me pongáis en un territorio con la opinión del vulgo,
la imaginación del vulgo, la superstición, Las creencias. las creencias. Claro, él pone las Es la creencias. creencia. Para él, Al menos para los todas las estoicos. creencias son opinión. Exacto, como los Sí, estoicos. como los Esto ahí estoicos, no sí, inventa nada. No inventa nada, no. Mm. Y es un nivel de conocimiento que él reconoce, pero es el más básico. Pero ahora pienso, es que yo creo que lo que has dicho es tan importante por lo de los artistas, ¿no? Porque entonces en la época, por ejemplo, simbolista o las pinturas negras de Goya, habrá razón allí, pero hay mucho más que razón. Hay mucho más que razón. Te digo, Para mí, la fuerza de la espiritualidad, y aquí voy al centro del curso, la fuerza de la espiritualidad de Spinoza es que no hay espiritualidad buena sin racionalidad. ¿Y por qué dice esto? Porque está harto de los supersticiosos fanáticos. Claro. Y esto es un problema muy vivo hoy en día. Muy vivo hoy en día. Entonces él es un antídoto cósmico contra esto. Es un antídoto cósmico. Y ahora vamos a ver el texto siguiente que quería. Dice, sobre la muerte y la meditación sobre la vida. El texto 98. Este me parece muy interesante, el 98. Porque toda la ética de Spinoza es para cargarse la muerte, el miedo a la muerte. Es una tristeza fundamental de toda la humanidad. Claro. Toda la humanidad tiene una pasión común, un afecto tóxico común, que es el miedo a la muerte. Entonces, toda la ética, él lo dice abiertamente, dice, la he hecho para cargarme esto. Teniendo en cuenta que las grandes supersticiones de la humanidad, las grandes creencias, se construyen sobre el miedo a la muerte. Se edifican, se sustentan sobre el miedo a la muerte. Entonces, él se lo va a cargar. El texto 98. Tú mismo, si quieres leerlo, o tú lo lees tú ahora y descansa. 98. Un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría es una meditación no de la muerte, sino de la vida. Un hombre libre, esto es, uno que vive según el solo dictamen de la razón, no es guiado por el miedo a la muerte, sino que desea directamente el bien. Esto es, obrar, vivir, conservar su ser sobre el fundamento de la búsqueda de su utilidad propia. Y así, en nada piensa menos que en la muerte, sino que su sabiduría es una meditación de la vida. Genial. Fantástico, ¿eh? Genial. Sí, genial. Es un filósofo. Le llamaban el filósofo de la alegría a algunos expertos en la historia de la filosofía. Hay expertos que le han llamado el filósofo de la alegría. Pero yo pienso que también es el filósofo de la vida, y Nietzsche lo dijo. Nietzsche lo dijo. Por eso lo cogió. Sí. Lo cogió. Porque Nietzsche era vitalista y él se criticaba sobre todo la filosofía cristiana más paulina, que había exaltado la culpa, El horror del dolor cuerpo. del cuerpo. Entonces Nietzsche estaba harto de todo esto y quería un poco recuperar la parte más vital del cristianismo, que es la parte de Jesús, del mensaje de Jesús, como digamos, contraste con el mensaje paulino, que es un montaje, es un tinglado que se montó después de Jesús, que no tiene nada que ver con Jesús. Soy totalmente antipaulino. Es un tío espabilado, San Pablo, pero muy tóxico para lo que es la espiritualidad y la cualidad humana. Pero bueno para las grandes multinacionales. Exacto, bueno para montar un sistema de creencias. Que ha durado 2000 años. Porque además está hablando de... Sí. Y para culpabilizar a todo el personal, que el sistema de culpabilización que montó duró hasta el 1970 y pico. O sea, que es muy reciente. Y yo, por ejemplo, soy víctima todavía de este sistema. De la culpa. Sí, porque esto ha costado mucho. Encara persona.
Es curioso porque, Y- perdona, sonará de disparate, pero los alquimistas lo tienen porque habla de la gran obra alquímica. claro, A esto que nos parece sin razón y qué tal y cual, es que está hablando de la gran obra alquímica, ¿eh? será muy buen alquimista, pero no es muy buen Y lo humano. dice las cosas muy... Sí, sí. Fijaros que lo más interesante es que el mal es lo que sea irracional, ¿eh? En el texto este, si os habéis fijado, el mal es lo que no está fuera de la mente. Por eso, todo lo positivo de la obra, de lo creativo, lo vital de la obra de Spinoza es que la mente es generadora de vida. O sea, razón y vida van juntas. Y irracionalidad genera miedo a la muerte y genera superstición y genera guerras de religión y genera piras donde queman brujas y queman herejes. Por tanto, es La irracionalidad sería. la irracionalidad. Que él no tiene ideas de bien y mal más que esto. Lo que va contra la mente, contra la razón, es malo y va contra la vida. Y eso es el mal. No me vengáis a decir que el mal es problemas de moral sexual o de moral lo que sea. Esto no es, para él no es importante. Una cosa, podría cuadrar, si estuviera bien, a ver qué te parece, Ujú. que la creatividad en Spinoza sería la capacidad que tiene el artista de conocerse y conocer la propia naturaleza y expresarla de alguna manera totalmente alineada con quién es él como individuo, como resonancia Sí, sí, su naturaleza. sí, si le juntas que esto no puede separarse de su cuerpo, Por supuesto. que es el que tiene relación, afectos con todo su entorno, que está lleno de multiplicidad de seres Sí. que son modos de la sustancia única. Claro, y cada uno tiene la obligación de expresar su modo, ¿no? Sí, 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 Que sí. seríamos individuos Pero tú interactúas con Expresiones. las otras formas de expresión, y en eso ahí está la la creatividad, creatividad, en la interacción también, en la interacción. Vale. Porque la interacción te permite a ti salir de tu estricta naturaleza primigenia y darte cuenta que tu naturaleza es dinámica, es un proceso Sí, que se está haciendo y del cual tú eres protagonista con tu mente. vale. Tú eres actor Ah, de tu propia creación. Tú te creas a ti mismo con tu mente, pero una mente que es cuerpo y como es cuerpo interactúa con todos los seres que hay fuera de ti. Y esa interacción te genera una mente más clara, más lúcida, cada vez más capaz de ver ideas claras y distintas allá donde mires, lo que dice el profeta, allá donde miro, veo el rostro de Alá. Pues ahí donde mira, ve la mente clara y distinta, que es, la mente clara y distinta es el modo de la sustancia de Dios. qué chulo. Es una mente generativa que en Es generativa. y esa es la gracia, por eso es Dios, porque Es que esto es genera brutal. realidad, Lo de, la naturaleza, es brutal lo de la creador, diríamos. Sí, 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 sí. Vamos a ver. ¿Sí? Al decir siempre claro y distinto, me lleva al territorio de Descartes, que es una razón chiquitita. No, claro y distinto es territorio de Descartes, en tanto que no es superstición, Bien. pero claro y distinto es un proceso que es corporal y mental. Los dos a la vez. Por ejemplo, para liberarte del sufrimiento no basta con la mente sola. Él lo dice en algún momento, por ejemplo, en la proposición, os lo voy a leer, para liberarse 344, esto lo leo aquí, porque lo tengo aquí. Como él dice, Aquí el tenim també o no? sí, seguro, pero como yo estoy un poco... ¿300 qué? No, este no lo tenéis. Yo tengo este, sí. Seguro que lo tenéis, pero ahora no sé cuál es de aquí. Pues voy a leer esto. Fijaros qué dice. El orden y la conexión de las ideas es el mismo que el orden y la conexión de las cosas. Esto ya es importante. La mente y las cosas son lo mismo, porque son de la única sustancia, que es Dios. Hay una conexión. Si hay orden,
No son lo mismo, pero están correlativos. Y viceversa, el orden y conexión de las cosas es el mismo que el orden y conexión de las ideas. Por ello, así como el orden y conexión de las ideas se produce en la mente siguiendo el orden y concatenación de las afecciones del cuerpo, fijaros, el orden de las cosas que hay en la mente es el mismo orden que hay en las cosas del cuerpo. No. Claro, esto si pudiéramos hacer un dibujo aquí, veríamos todo de redes en la mente y en otro nivel paralelo, conexiones idénticas, pero en otro nivel, como mundos paralelos Bueno, y correlacionar, correlacionados. que es lo que es Concatenar. somatización, Exacto. o sea, mente y cuerpo se ponen enfermos a la vez. A la vez. Es triste y tienes un cáncer. Claro, esto, Está muerto alguien. exacto, esto daría la razón a Sí, todas a estas esto, a esta teorías. tendencia. Y entonces dice, Está dicho que está en el 42, número 42. en el número 42, vale. Así también y viceversa, el orden y conexión de las afecciones del cuerpo se produce según están ordenados y concatenados los pensamientos y las ideas de las cosas en el alma. Esto es genial. No hay nada que me pase en el cuerpo que no me contribuya a hacer una idea nueva, a nutrir, Sí, sí. Cada Pues experiencia, tú- cada experiencia. generar nuevas ideas, procesar nuevas ideas. Imaginaros dos grandes ordenadores que se retroalimentan el uno al otro, el de la mente y el del cuerpo, y están interconectados. Y esto, por eso él dice, todos estos que rechazan el cuerpo, dice, pero que estos son estúpidos. Porque primero, esto es imposible, dice él, y segundo, dice, pero si rechazas el cuerpo, ¿de dónde sacas las ideas nuevas? Dice, ¿qué sería una mente aislada de todo? O sea, es una comprensión con el cuerpo, Claro, pero que está en correlación con la mente. La mente la traduce en palabras. claro. Y él además, como se da cuenta de que los únicos dos modos de la sustancia única, que es Dios o naturaleza, son la extensión cuerpo y la mente, dice, yo no, para conocer a Dios, o conocer a la sustancia, solo tengo estos dos canales, entonces los voy a estrujar. Los dos los voy a estrujar. Es mi única medio. Exacto. Sí, hay muchos más atributos de Dios, pero no los conocemos. No los conocemos. No tenemos acceso a ellos. Pero hay muchos más para la cábala y todo lo que tú quieras. Hay muchos más. Infinitud, dice él. Infinitud. No dice 2 o 3 o 4 o 6. No, dice infinitud más. Pero yo, como animal humano, no tengo acceso a ello. Lo que yo tengo acceso es esto, pues voy a trabajar con esto. Y de esto no todo es igualmente importante. La mente es mejor que el cuerpo, pero están unidos los dos. Y la mente no trabaja sin el cuerpo. No como Descartes. Ok, esta es la diferencia. Descartes lo Trabaja separa. sin cuerpo. Trabaja sin cuerpo. Aquí no. Aquí no. Y para Descartes somos máquinas y aquí es generativo todo. Entonces él dice, para gestionar estos afectos, tengo que hacerlo con la mente. Pero ¿cómo la mente puede llegar a controlar estos afectos que me destarutan, que me desordenan, que me generan? Dice, Tristeza. no, la felicidad máxima suprema, el amor intelectual de Dios, que es el amor con que Dios se ama a sí mismo, que es el amor de Dios hacia las criaturas, que es el amor que yo tengo hacia Dios. Este amor me provoca una felicidad suprema y me hace llegar al conocimiento intuitivo de Dios, que es el conocimiento supremo, el nivel máximo, que no es la razón, va más allá de la razón. Y entonces, una vez llego a este nivel, se termina el proceso. Soy feliz. Para siempre. Para siempre. Cuidado, que para él para siempre no significa para más allá de la muerte, No, porque claro. no hay más allá de la muerte. Ah, claro. Es la eternidad. Bueno, es la sustancia única, la naturaleza, Sí, fuera del tiempo. fuera del espacio-tiempo. Ah, Pero no hay un espacio paraíso, una eternidad. no infinito, eterno. Exacto.
Ujú. Y esto es, bueno, esto es Spinoza ya. Y para terminar, vamos a leer un poco esto del conocimiento, el poder, el amor este de... A ver, esto lo voy a leer yo también de aquí, ¿no? Está también aquí, pero no. Mujer Teresa, fuerte dominio. En la proposición 42 del último capítulo de Spinoza, ¿En la quina? proposición 42, o sea, Ética 5, Sí, sí. proposición 42. Y os lo voy a leer porque es lo más bonito de Spinoza, es lo que hace pensar a mucha gente que era un místico. Yo te iba a preguntar si el biógrafo este ha encontrado que momentos... Es un místico, a ver, vamos a ver, Pero no es un místico de los habituales nuestros. No. Si por un místico entendemos una persona que entiende que la sabiduría, la felicidad, la beatitud, la eternidad y Dios y la naturaleza, todo es lo mismo, Sí. si tú has trabajado con tu mente hasta el final. Si te has quedado a mitad, no. Si tú has llegado al nivel del conocimiento subespecie eternitatis, este de arriba, ¿Y él ha llegado? bueno, ¿Dónde nos deja? yo creo que sí que llegó él a este conocimiento. Para decir esto sí tiene que haber llegado. No lo digo por esto, lo digo Éticamente. por su coherencia vital. Claro. Nunca se vendió a ningún poder político ni económico. Cuando su novia, que era la hija de un católico que fue su maestro de latín, Van Enden, que era un ex jesuita, él se enamoró de la hija de este. Y su hija le dijo, si te quieres casar conmigo, tienes que hacerte católico. Y él dijo, no me hago católico y no me caso contigo. No se vendió tampoco. Y después cuando intentaron darle cátedras no se vendió. Cuando intentaron convertirlo con la mejor voluntad a los cuáqueros, al cuáquerismo, y él los quería mucho, los cuáqueros, los quiso toda su vida, desde que los conoció hasta su muerte. Y tenía muchos amigos. Y para mí que según cómo se hubiera hecho cuáquero, porque tenía la misma mentalidad que los cuáqueros. Pero él dijo, yo no me hago cuáquero por coherencia con mi vida, no me hago de una secta, de un grupo religioso que son los que implica persiguen, es excluir a otro. que implica excluir a otro. Y todo esto además, Su vida es reactiva a su primer dolor, digamos, siempre. el primer dolor que fue que le expulsaron. Claro. Sí, puede ser. És aquí perquè sempre hi ha un abisme, sempre hi ha un Puede ser infern en totes les Puede vides. ser que fuera ese... Sí. Sempre. Pero no sé si habéis visto en la lectura de los textos, el odio lo interpreta como la idea de una tristeza unida a una causa externa. Com externa. La causa externa es la sinagoga, que lo echan a él de la comunidad y le genera a él tristeza. Claro. Sí, claro. La idea, esto es del odio. Y el amigo que sufrió y que murió en la cárcel. Exacto, y otras más. Pero él siempre dice, este odio, cuando tú estás cada vez más en el proceso, en el camino hacia la sustancia única, tú este odio tienes que apartarlo de ti. ¿Y cómo lo puedes apartar de manera eficiente? Enamorándote de la sustancia única. En eso tienes Y razón. viendo cómo estas alegrías que te llegan a ti, todas proceden de la sustancia única y por lo tanto, como estás tan agradecido a que procedan de la gloria de la sustancia única, tú te enamoras de esta sustancia única y te unes por amor a ella. Te fundes con ella de alguna manera. No dice la palabra fundir, ¿eh? No. Esto lo digo yo. Pero... Te unes a ella y entonces tú ya estás en el gozo y la plenitud suprema. Porque pensar que en el Tratado sobre el Entendimiento, él dice, el ser humano solo busca, en toda su vida, solo busca la felicidad suprema. Todo ser humano, que hemos dicho, la esencia del ser humano es el deseo,
solo busca la felicidad suprema, él dice. Él lo dice claramente. Pues, y al final, aquí dice, sí, la felicidad suprema es esto. Es el amor intelectual a Dios. Amor intelectual no es mística, ¿eh? Cuidado. No es lo que se entiende por mística. En su caso. No es San Juan de la Cruz, No. el amor de San Juan de la Cruz, no es Pero esto. sí dice que es un amor que no habla de fundirse, pero se parecía mucho con Sí, pero el instrumento aquí es la mente. Bueno, pues como Nisargadatta. Vale, sí, sí. No. Como Nisargadatta, sí. Pero y Se parece más a la Nisargadatta. cruz también tiene mucho de razón. Sí, 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 sí. Però Un Timora, punto, está un punto. el Timora no sabe Pero los guaita. cristianos hablan mucho de un amor, en general, de un amor dual. El ser humano es más pequeño que Dios, Esto los cristianos. sí, en general. Total. Pero Juan de la Cruz, estoy de acuerdo contigo, cuando llega Punto, ¿verdad? al final del proceso, Juan de la Cruz se parece más a Spinoza. Que sí. Al final, al final. Al final, al final. El Llama amor. de amor viva, Sí. pero es al final. Es que todo el proceso es muy duro, ¿eh? Pero y este proceso, Ese también un este poco. también se echa un proceso. Pero lo bonito es que dice, para liberarte de las pasiones, de todo lo que te ancla, lo único que tenés que amar mucho. Si amas, se cura todo. Mm, O sea, lo más terapéutico no sé, veritat. para combatir los afectos, los desequilibrios, es el amor. Pero no el amor de mi hermana o de mi No. mujer o de mi hijo. A la substància. No, no. El amor La substància. percibido de la sustancia. Porque su alegría suprema viene cuando se da cuenta que todas las cosas del universo le hablan de la sustancia. Que todos los seres humanos le hablan de la sustancia. Y cuando se da cuenta de esto, es feliz, eternamente feliz. Mm. Porque va a tener... Esto es muy ¿Qué espacio queda para la tristeza cuando tú te das cuenta con la mente? Y es ahí donde el amor intelectual de Dios es esencial. Este señor trabaja espiritualmente con la mente. Es la mente el instrumento del trabajo. Y es esto lo que quería transmitiros hoy. Si entendéis esto, entendéis a Spinoza. No es un místico del amor, no es un místico profético, no es un místico cabalístico, no. Este señor es un racionalista Y espiritual. te has quedado a mitad del Ética 5, proposición 42, que no lo hemos leído. Sí. Sí. ¿Lo hemos leído o no? Sí. Sí. No. No lo hemos leído. ¿no? Sencer no. Només Bueno, llegir-ho hemos leído d'aquí. un trocito del 40, bueno, lo que está aquí en el 42. No, es que Pero es otro 42. Sí. Ya lo entiendo. Espera. I lloc de sencer. La felicidad no es Bueno, un premio sí. que se otorga a la virtud, sino que es la virtud misma. Y no, es decir, cuando dice la felicidad, es la virtud, está diciendo, la felicidad es la potencia humana. La potencia humana es la felicidad. Y no gozamos de ella porque reprimamos nuestras concupiscencias, como habían dicho algunos, sino que al contrario, podemos reprimir nuestras concupiscencias o afectos tóxicos porque gozamos de la felicidad. Le da la vuelta. Podemos reprimir, que la palabra reprimir no me gusta porque en latín no dice reprimir, pero esto es dice otra palabra que ahora no me acuerdo. Dominar y reprimir. Sería más correcto, la expresión latina es más... Sublimar. No, esto es poner en su lugar. malo. Poner en su lugar, no dice reprimir. Lo busqué expresamente en el latín y no dice reprimir. Que reprimir es Pasa que este texto es muy antiguo y dice chorradas. Claro. Es freudiano, sí, hombre. Dice, la felicidad consiste en el amor hacia Dios. Reprimir es... Y este amor brota del tercer género de conocimiento, el conocimiento intuitivo, no el racional, el intuitivo. El del cuerpo, ¿no? Pero se llega al intuitivo a través del racional, ¿eh? O sea, primero, el racional es el 80% de nuestro conocimiento, el 90% de nuestro conocimiento. Pero hay un momento en que de tanto racional, ¡puf!, hacemos un salto al conocimiento intuitivo. Es el yoga del conocimiento. Es el yoga del Sí, conocimiento. Corbí. Sí. Por ello, dicho amor, Es que he dicho tantas cosas que parece que hablara María Corbí. dicho amor debe referirse al entendimiento. Cuidado, el amor debe referirse al entendimiento en cuanto que obra, en cuanto el entendimiento está en relación con las realidades del universo, con las cosas.
y por ende es la potencia misma, que era lo primero. Además, cuanto más goza el alma de este amor divino, o sea, de esta felicidad, tanto más conoce. Tanto más conoce. Tanto mayor poder tiene sobre los afectos y tanto menos padece por causa de los afectos que son malos. Tanto menos padece por causa de los afectos que son malos. Y así, por eso mucha gente deja el alcohol cuando se dan cuenta en los protestantes fundamentalistas. Dios me ama y se lo creen. Si se creen que Dios les ama, entonces dejan el alcohol. Porque se sienten amados. El amor es capaz de combatir la pasión del alcohol, los deseos de tomar alcohol. Porque hay Había un una vacío, felicidad, un amor. había un vacío existencial que se Exacto. llenaba con... Esto ya lo decía Spinoza, ¿eh? Sí, sí. Y así, en virtud de gozar el alma de este amor divino o felicidad, tiene el poder del alma, perdón, está mal traducido. Y así, en virtud, lo estoy traduciendo bien, en virtud de gozar el entendimiento, la mente de este amor divino o felicidad, tiene el poder de reprimir las concupiscencias, que son los afectos tóxicos o malos. Y puesto que la potencia humana para reprimir los afectos consiste solo en el entendimiento, solo O sea, lo comprendes. tú no puedes controlar esto es importante también, tú no puedes controlar los afectos tóxicos con la intuición No. que ve a Dios. No, esto no sirve, la intuición que ve a Dios no controla, es la razón que controla los afectos. Y así en virtud de gozar, no sé dónde estaba, y así en virtud de gozar el alma de la mente de este amor divino o felicidad, tiene el poder de reprimir las concupiscencias, y puesto que la potencia humana para reprimir los afectos malos consiste solo en el entendimiento, nadie goza entonces de esa felicidad porque reprima sus afectos, sino que por el contrario, el poder de reprimir o controlar, que está mal traducido, sus afectos tóxicos brota de la felicidad misma. ¿Sabes quién lo dice así? Lanfranchi, que ahora estoy leyendo el libro de Teresa. Sí, Le dice que muchas cosas dicen. Sí. tenía, bueno, a lo mejor ha leído a Spinoza y se ha Puede ser, sí leyó a Spinoza, ¿no? Teresa puede decir. Vale, A ver. di Teresa, di. No, sí que leyó Spinoza y hay cosas que me resuenan a que seguro que le influyeron a ella mucho. Sí, todo, he pensado mucho en lo del deseo, la importancia que da Lanfranchi al deseo, yo no sé, y ahí veo mucho a Spinoza entonces, ¿sabes? No, por ahí. Vale, no me enrollo con esto y solo quería decir, por eso levantaba la mano, que el que estás leyendo ahora, Francesc, es el 40 de las hojas. Lo que pasa es que no dice felicidad sino la beatitud, y entonces buscaba la palabra felicidad y no me salía, pero es en el 40, lo digo porque lo tenéis ahí. No me cuesta nada. Cuando empiezas, no es que yo lo sepa, antes alguien ha dicho, pues sí que estás, no, yo no tengo ni idea, pero cuando vas leyendo francés pongo la palabra, alguna de las palabras, las primeras palabras de lo que estás leyendo, y entonces plataplam, como estoy siguiéndote en el documento online, puedo ver rápidamente en qué número estás. De hecho, el texto que dice, es el texto de aquí que tenéis vosotros, es de la editorial Trota. Es mucho más reciente y está mejor traducido. Vale, pues ya lo compramos. Aquí dice felicidad, pero debería decir beatitud, porque en latín es beatitud. Y aquí que dice beatitud, beatitud. Con esto concluyo todo lo que quería mostrar acerca del poder del alma sobre los afectos y la libertad del alma. En virtud de ello, es evidente cuánto vale al sabio y cuánto más poderoso es que el ignorante, que actúa movido solo por los afectos tóxicos. Pues el ignorante, aparte de ser zarandeado de muchos modos por las causas exteriores y de no poseer jamás el verdadero contento del ánimo dentro de sí mismo, vive además casi inconsciente de sí mismo, de Dios y de las cosas. Y tan pronto como deja de padecer, deja también de ser. El sabio es masoquista, el ignorante, es un masoquista. El sabio, por el contrario, considerado en cuanto tal, apenas experimenta conmociones del ánimo, de la mente,
sino que consciente de sí mismo, de Dios y de las cosas, con arreglo a una cierta necesidad eterna, que es la sustancia única, nada deja de ser, sino que siempre posee el verdadero contento del ánimo. Si la vía ardua es posible hallarla, sin embargo, y arduo ciertamente, bueno, aquí ya está. Y al final termina la obra, dicen, todo lo excelso es tan difícil como raro. Es decir, el camino este que él propone es de una minoría. Claro. De una minoría. Es tan difícil lo excelso, lo espiritualmente suculento, Claro. interesante, atractivo, que es tan difícil como arduo. Claro. Y ya está, yo termino aquí, habría más cosas quizás, pero si hay alguna... Ah, bueno, sí, claro. Sí, lo de la creatividad. En el texto 96, si leemos el 96, veremos un poco lo de la creatividad. En el 96, sí. No sé dónde. Ah, interesante. Página 21. Esto es muy bonito también. Es un texto corto, pero muy, muy lúcido. ¿Alguien de vosotros, tú misma? Cuanto más apto es el cuerpo para poder ser afectado de muchos modos y para afectar de muchos modos a los cuerpos externos, tanto más apta es la mente para pensar. Más parece que en la naturaleza hay cosas de estas. Pocas. Hay pocas cosas de estas. Por ello, para nutrir al cuerpo como se requiere, es necesario utilizar muchos alimentos de diversa naturaleza. Pues el cuerpo humano se compone de muchas partes de naturaleza diversa que precisan de continuo y variado alimento, para que todo el cuerpo sea igualmente apto para todo lo que puede seguirse de su naturaleza y, en consecuencia, para que también la mente sea igualmente apta para concebir Muchas. Fijaros, la diversidad de alimentos tiene que ver con la diversidad de conocimiento. También. muchas cosas. Sí, sí. Ética demostrada ser una lore comete por una gràcia. La gràcia, no? Que es posin aquests detalls. Sí, porque en el fondo es que nuestra relación con el entorno, que también viene con viene con las personas, viene con las cosas, pero también viene con lo que comemos. Y esto afecta incluso nuestra manera de pensar. Excepte tant les coses externes, que tot d'allò, doncs clar, els aliments. Que Gandhi decía, por ejemplo, que para la no violencia tenía mucho que ver con la comida vegetariana, ¿no? Que había una concatenación. Esta obsesión por las concatenaciones, que es la idea de que el cuerpo y la mente están conectados, tiene mucho que ver con la idea de que hay una sustancia única que está en armonía interna. Lo que dijimos el primer día, ¿os recordáis? Y esta armonía interna solo la podemos percibir a través de la razón, que es lo único que nos permite hacer conexiones causales que establecen unos ciertos nudos o relaciones que son fiables. Correcto. Y la inteligencia artificial también es esto. Es las concatenaciones causales, redes de conexión. Redes neuronales que conectan. Redes de conexiones. Lo que pasa, Però què vols dir ara? Què es vol dir ara? y lo que digo es que Una analogia. la analogía, la diversidad, La inteligencia está preparada para alguien. Claro, He hecho una proyección de nuestra mente. que hay mucha riqueza de relaciones y que por eso es imposible que la realidad no sea diversa. Y estas obsesiones que tienen algunos de una realidad monolítica, única, solo es comprensible a partir de una mente totalitaria, que no tiene nada que ver con la mente de la ética de Spinoza, donde él dice claramente que la razón no lo puede todo. Por ejemplo, la contemplación, es que es la idea de la contemplación. La contemplación, ¿qué te refieres? ¿A la contemplación estar
Contemplación. Si es relación con el entorno, sí. Con la naturaleza, diría que muy bien, porque Es vivir la sustancia ya. es vivir las relaciones con todos los seres que forman parte de la sustancia única. Ah, vale. Que forman parte de la sustancia única de manera Que nos consciente. digan las cosas que O sea, para él no hay diversidad como nosotros la entendemos. La diversidad forma parte de la sustancia única. Pero esta sustancia única no la tenemos, no la podemos tener en nosotros nunca. No la podemos poseer. No podemos tener el imperio sobre la sustancia única. De ahí que para mí Spinoza sea también cristiano en el sentido de que la gloria de la que habla él en el capítulo 5, que es este amor de Dios que lo inunda todo y que activa la mente, está por todas partes, porque la sustancia única está en todas partes y impregna todo. Entonces, esto es lo que los cristianos llaman la gracia. Sí, claro. La gracia. Ujú. Todos los seres perciben la gracia de Dios. El tema es Pero es que cómo te penetra o por qué no te penetra, ¿no? el tema es que Spinoza dice que la mente y el ser humano no son la sustancia única. En la mente y el No son la sustancia única. Ah, no, claro. No. Y por- ¿Última o única? Única. Única. No, es que no hay última ni primera, solo hay una, Pero que participan es de primera ella. y última. Pero participan de ella. Sí, pero no son la sustancia única. Bueno, Con lo cual, todas las tentaciones de... pero si hay una sustancia, esto es un poco raro, porque si hay una sustancia única, ¿cómo puede haber otra cosa que no sea la sustancia única? No hay otra. No hay otra. No hay otra. ¿Y cómo es que el ser humano no es totalmente la sustancia única? Bueno, porque el ser humano está Es mixto, es un mixto. metido solo en la extensión y en el modo de la extensión y el modo de la inteligencia, del entendimiento. Cognitas y extensa. El ser humano, No entiendo, yo no entiendo. el ser humano solo tiene dos modos de la sustancia única: el entendimiento Extensa. y la Y extensión. luego tiene algo que le sobra, que es No. lo que no entiendo de dónde viene. Bueno, Algo que le sobra. esto no lo dice. Bueno, No lo dice. no sé si le sobra. Ah, no lo sé. Pero que parece ser que tenemos estas dudas Para cosas, él, ¿no? Pero lo que tú dices tenemos un que no se impedimento. sabe de dónde viene esto, que sería una privación, la falta de conocimiento. Eso. Ah, vale. Sí. Sería la falta de conocimiento, no es una Una cierta sustancia. ceguera, vale. Sí, no Vale. es una sustancia. Vale. No es que haya una cosa Ahora. que sería como el mal que está aquí, que no se sabe de dónde viene, Sí, no sé. que no viene de la sustancia única, pero sale de algún sitio Claro, del diablo, es que es- el diablo que ha metido. No, es la privación que tú no no tienes. no, la ceguera lo veo claro. No tienes claro. conocimiento. Pero podría ser que es yo no entiendo qué me está pasando, eso me hace estar triste Sí, y eso me hace equivocarme en las decisiones y elijo una cosa que yo creía sí, que podría irme bien y resulta que me equivoco. exacto. Sí. Pero Yo pensaba que me iría bien asesinar a mi amigo porque así, Hombre, ¿vale? Entonces me va a fallar. Eso puede ser colectivo. Me desmonta. Este mismo proceso ¿Qué es? puede ser colectivo. Esto La ignorancia también es colectiva. Vale. Por eso los sistemas políticos no funcionan, porque la ignorancia también es colectiva. pero darse cuenta de la ceguera, Bueno, de momento te puede poner triste, pero luego es como que es lo que te impulsa. Pues la importancia d'anar a l'abisme a vegades per poder, no? sí, pero hay mucha gente que se da cuenta y no cambia de vida. ¿No? Ah, ¿por falta de qué? Por falta de, no sé, de cultivo, según lo que él dice, de cultivo. Sí, de búsqueda. De cultivo, ¿no? Y él, por ejemplo, desde el principio tiene este amor por conseguir la felicidad suprema, ¿no? Este deseo de conseguir la felicidad suprema. Bueno, que a lo mejor también es aquello que ha querido decir con el conatus. El conatus. También podría ser ese deseo. Sí. No, es que es el conatus. Es el conatus. Es el conatus. O sea, no es solo deseo Pero hay gente... de complacer al bicho, es complacer a la parte racional que participa de
Dios. Pero hay gente, él lo dice, cuando habla del alcohol, dice, hay gente que está insatisfecho y para satisfacerse, pues su cuerpo busca una droga, el alcohol. Un sustituto. Un sustituto, sí, busca el alcohol. Y hasta que su mente no entiende que eso no le va a quitar su insatisfacción, por eso es tan importante la mente, porque no puede entender. Y si de hecho miráis lo de los alcohólicos anónimos, los principios de los alcohólicos anónimos, tiene mucho que ver con la mente. El trabajo es mental para dejar el alcohol, si no, no. Ahora también es muy eficiente lo de Spinoza, es decir, al final trabaja mucho con la mente, pero al final dice, de tanto trabajar con la mente me he dado cuenta de que todo en el universo me quiere, todo me ama, y eso encima me enriquece más la mente, me hace actuar más y más y más. Lo que no dice Spinoza es si este proceso de crecimiento o de divinización de la mente llevará a convertirnos totalmente en la sustancia única o no. Pero tampoco hay necesidad, porque soy feliz, tengo la felicidad suprema, entonces esto que sería una necesidad intelectual a nivel de experiencia vital no es muy necesario. Pero sí que está en un camino, ¿eh? Pero esto sería una pregunta que para Spinoza diría del ámbito de la razón, Claro. no del ámbito de la intuición. De la intuición es superior a la razón. ¿En él sí también? Sí, sí. ¿Ves? Considera máxima Imaginación, razón, intuición. Imaginación, el vulgo 90%, la gente intelectual o que tiene un poco de conocimiento, muy poco la imaginación. La gente con sabios y la razón 90%, imaginación muy poco, y esta razón 90% les permite acceder a la intuición, Que es creativa también. que es la visión de Dios, o si queréis de la sustancia única. La experiencia más que la visión, la experiencia. Bueno, ya está. Pues me encuentro que usa mucho la imaginación para crear todo este aparato, todo esto es una cosa muy imaginativa. Esto en el siglo XVII. Y ahora. O sea, es una Tremendo. A mí me parece Bueno, por eso no publicó la ética en vida, porque lo hubieran quemado vivo. Era un genio este hombre. Aunque necesitaba de su comunidad, porque fue su comunidad quien le dijo que no publicara la ética. Vale. Porque él estaba dispuesto a publicarla. Le aconsejaron bien. Bueno, de todas maneras parece que lo envenenaron, ¿no? Que vino un médico y que después de que viniera el médico murió. Bueno, no. Me he leído Lo que dicen oficialmente es que murió por una enfermedad del pulmón, cáncer probablemente, provocado por el trabajo que hacía de pulir lentes. Claro. Era pulidor de lentes, estaba todo el día con Debía tener los pulmones hechos el polvo de vidrio, Claro, sí. y esto le provocó la enfermedad esta. Muy bien. Bueno, ¿Ya es la hora? seguiremos Seguiremos el próximo martes. con otro mundo, porque no